Oigan, y vamos a comenzar con nuestra primera entrevista, nuestro primer invitado. Está con nosotros el doctor Pedro Tzul, quien es responsable sanitario del programa de trasplante renal y precisamente nos viene a platicar de esto, de la donación de órganos, un tema que yo considero sigue siendo pues muy delicado para muchas personas, tabú por así mencionarlo, cuando nos topamos o nos vemos con alguna situación. Creo que sigue siendo una cuestión donde es necesario tener esta información. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa, a Mayra, a Silvia por acompañarnos hoy. Pues la donación de órganos, hoy precisamente es día 6 de junio, hoy se celebra el Día del Paciente Trasplantado. Nosotros hoy día hacemos una promoción desde el punto de vista de la donación, que es el acto de amor más altruista que puede tener el ser humano. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Necesitamos información, que la gente sepa que la donación se hace a través de un grupo, de un equipo médico quirúrgico capacitado, calificado y sobre todo supervisado a nivel nacional para poder obtener un órgano sano y implantarlo, injertarlo en un paciente en el cual el órgano ya no está funcionando, ya no está haciendo el trabajo que debe hacer en nuestro cuerpo. Esa es una de las cosas importantes hoy día. Nos falta a nivel local, a nivel nacional. Aprovecho este momento, este espacio que ustedes, esta conciencia que tienen de difundir esta información, de que la gente sepa que se puede hacer la donación, que tengan esa información. Es una información que nos va a ayudar a poder obtener más órganos. Hay muchos pacientes hoy día que sufren de una insuficiencia orgánica. En este caso yo soy nefrólogo, veo pacientes con insuficiencia renal que tenemos en programas de diálisis y que requieren el trasplante del riñón, ¿no? Hay un entorno, hay un cambio de vida total. Necesitamos que esa gente, pues obviamente con un órgano sano, pueda reintegrarse a una vida productiva, a una vida familiar plena, porque se interrumpen muchas cosas, ¿no? Que la lista de personas que están en espera de un órgano, nosotros a veces la desconocemos y es larguísima. Mucho. Y todos los días nos va agregando gente enferma y obviamente los protocolos, el tratar de llevar todo eso también conlleva información, claro, economía obviamente de las familias. Necesitamos a veces el espacio adecuado, porque también necesitamos en las instituciones tener los espacios adecuados para atender a esta gente, ¿no? Claro. Es muy difícil y obviamente todos los días sigue llegando gente con nosotros. Ay, sí, no. Algo que a mí me llama mucho la atención de unos años para acá, la procuración de órganos aquí en el estado ha estado en auge y eso se aplaude mucho a los familiares, ¿verdad? Porque si es complejo, sabemos que estamos hablando de horas. Estamos hablando de que tenemos un dolor como familiar, de que acabamos de perder pásamelo, que acabamos de perder a alguien a quien amamos, a alguien a quien estamos, pues sí, claro, que queremos, ¿no? Perdemos un familiar. Cuando hablamos de donación de órganos, se tienen horas para poder procurar estos órganos, para poderlos, pues ahora sí que obtenerlos, ¿no? Entonces, doctor, platíquenos de este protocolo que se tiene, cómo se le acercan al familiar. Sabemos que existen tarjetas en donde uno dice que quiero ser donador, pero al final del día, si el familiar decide que no, esto no sucede. Y hablamos de salvar muchas vidas. Niños, hablamos de, bueno, la cantidad de órganos que se puedan obtener de ese paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo es este protocolo que se maneja para una donación de órganos? Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente, en este caso, en un programa, por ejemplo, de reemplazo, por ejemplo, de renal, estamos en un programa de diálisis, podemos hacer un protocolo paralelo, el del potencial receptor y del potencial donador. Es un proceso que se lleva técnicamente por muchos estudios que tenemos que hacer, a veces hasta más de 6 meses. En el caso de una donación por muerte encefálica, que también es el otro tipo de donación, un paciente que llega con condiciones muy críticas, con una lesión cerebral grave e irreversible. Recordemos que el cerebro es donde tenemos nuestras emociones, lo que nos permite la vida de relación, dolor, sentir, recuerdos. Cuando el cerebro deja de funcionar, no tenemos vida.
En ese momento tenemos un punto de certificar la muerte encefálica y iniciar un proceso que tal vez tenga que durar cuando mucho 24 horas, porque es el tiempo en que tenemos la viabilidad de esos órganos para poder hacer la obtención de un corazón, 2 riñones, el páncreas, un segmento del hígado, pulmones y hasta tejidos, córnea, tenemos cartílagos, válvulas cardíacas. Es un proceso verdaderamente extenso, obviamente llevado a cabo por personal capacitado y calificado para hacer esa obtención de órganos, pero tenemos que mantener esos tejidos viables. También es un soporte que tenemos que hacer a nivel hospitalario y el tiempo es corto. El abordaje a través de la familia. Recordemos que la educación siempre es muy importante que la gente tenga esa conciencia de que la muerte encefálica. Uno a veces entra a la terapia y dice, pues yo veo que el monitor funciona, pip, 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 mi paciente está respirando, se mueve, se está moviendo, pero a veces son reflejos. El hacer a veces a la gente creer que ya tiene el familiar no se va a recuperar, nos cuesta mucho trabajo. Hay muchos mitos también por allá que también no nos ayudan mucho, que después de un año recuperó la conciencia. Son cosas que a veces no pasan, pero pues la cuestión del nivel cultural también de la gente, abordarlo en ese momento de duelo, la etapa de duelo. La esperanza también que uno... Y la esperanza que tiene el paciente siempre por un familiar es muy difícil. Para nosotros tenemos un equipo de tanatología, un equipo de psicología y psiquiatría que nos apoya para poder al familiar del paciente convencer de que puede dar donación, vida a otras vidas, aunque está en una etapa muy difícil que es duelo, y a veces eso también es tiempo, porque aceptarlo nos lleva mucho tiempo. Nos ha pasado en innumerables ocasiones, como comentaba Mayra, que el paciente tiene la cultura, quiero donar órganos, pero mi abuelita llega y dice, no. Claro. Y finalmente ahí interrumpimos el proceso de la procuración, que puede ser múltiple. Podemos dar vida a 8 personas más en una donación múltiple que se ha llevado a cabo en Campeche. Aquí nosotros también en el hospital hemos hecho trasplantes, en el hospital general hemos hecho trasplantes. Últimamente en el 2007 hicimos 2, uno de donador vivo y uno de donador cadavérico, y nos ha ido muy bien, pero nos falta aún mucha cultura. Le digo, pacientes tenemos, el proceso también económico se desgasta un poquito, la cuestión de laboratorio, estudios que tenemos que hacer en cada pareja o en un proceso de procuración multiorgánica que queremos hacer para obtener más órganos, y eso es también cultural para todos nosotros. Le digo, sí es un poquito a veces difícil, y le digo, yo aprovecho que estos espacios de difusión que ustedes nos proporcionan es para llegar a más gente, a sus seguidores, promover esa cultura de donación que es muy importante para ahorita, para la gente, para poder salvar una vida, darle vida a una vida y tener esa gente, poder reintegrarla de manera productiva a la vida social, familiar, casi al 100%. Y esto hablando de adultos, pero también en niños, ¿no? Claro. También en niños, digo, es una parte como que... muchísimo más difícil, ¿no? Ajá, como que dices, híjole, por una parte una familia, pues está en duelo, y en otra están con la esperanza de poder recibir un órgano para poder recuperar la vida de su familiar, ¿no? Hablando de los órganos, que a lo mejor aquí en Campeche no existe algún receptor que no sea compatible. ¿Qué pasa con estos órganos que sí se pueden, que sí se obtuvieron, pero no hay quien reciba, a lo mejor aquí en el estado? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos también una regulación sanitaria a través del Centro Nacional de Trasplante. Obviamente somos una institución inscrita en eso, supervisada, que mantiene una red y una lista de espera. También cuando nosotros no tenemos un receptor disponible, esos órganos se pueden distribuir a una área, a una región cercana a nosotros, ¿no? Obviamente por el problema del desplazamiento, la obtención del órgano, llevarlo en las mejores condiciones para que pueda ser injertado o trasplantado. Entonces tenemos también una red que regula bien el Senatra y que tiene que ver con la antigüedad del paciente, ¿no? Si el paciente ingresó hace 2 años, es el paciente que amerita eso, que también es uno de los principios éticos que manejamos, ¿no? Que el paciente reciba el trasplante el que más lo necesita ahorita, ¿no? También esa es una parte importante. No, que porque yo ingresé ayer, ya me toca hoy. No, hay que esperar la lista de espera también, respetar la lista de espera, porque son listas de espera que tenemos a nivel nacional. Ahorita tenemos más de 20,000 gentes esperando un órgano, de los que tenemos en programas de reemplazo, en el caso de riñón, y que están esperando un trasplante de órgano, en este caso riñón. No, y que valorar todo el trabajo, porque en verdad que se ve involucrada incluso hasta la familia de estas personas que están en espera de un órgano. Yo conozco una persona que en verdad es que te avisen, hay un órgano disponible, trasladarse, hacerse pruebas
y si no es compatible, pues no se puede. Sí, marcha para atrás, ¿no? Entonces, de desilusión, desencanto, pero la idea es siempre tener la esperanza y como le digo, tenemos la oportunidad aquí en Campeche, le digo, aquí en Campeche hemos hecho trasplantes, se han hecho procesos multiorgánicos en las instituciones como el Seguro, nosotros que atendemos población abierta, que es no derechohabiente, también se ha hecho esta posibilidad, tenemos programas de reemplazo en el caso de riñón, trasplantes de córnea, se han hecho todo este tipo de cosas, obviamente a veces con un poquito de diferimiento, ¿no? Porque a veces también tiene que ver mucho, a veces recursos económicos, insumos, personal calificado, le digo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros ahorita. Le digo, yo siempre recalco esto, aprovecho estos espacios de difusión que nos dan a través de su programa, de sus seguidores, de poder llegar a más gente, ¿no? Claro, y que al final de cuentas es la información que necesitamos. Yo sé que es un tema que muy pocas veces creo platicas, ¿no? En familia o con amigos, pero siento que sí se debería hacer y en la manera de lo posible, la persona que esté informada y que se sienta a lo mejor capacitada para dar toda esta información, hacerlo, ¿no? Y hablarlo, abrir este diálogo en familia y estamos viendo la importancia y cuánto puede cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Así es. No, retomando esto de los niños, digo, uno espera que un familiar adulto o adulto mayor tenga un problema grave orgánico en el cuerpo y no espera que un niño, pero tenemos también esos casos de niños a veces a los 6, 7, 8, 9 años ya tenemos un problema de insuficiencia orgánica, un riñón, tiene un problema de hígado, tiene un problema de pulmón, un problema de corazón, también tenemos esos casos, ¿no? Y obviamente para la familia, los papás, el entorno se trastorna y es a veces la necesidad de toda esta cultura, mejorar la cultura para tener más órganos a corto plazo. No, es que sí, este tema yo siento que es... Pero es que es un tema en el que creo que hay que hacer conciencia, porque lejos de causarnos como controversia, es el hecho de que como familia, que todos estén conscientes tal vez de la voluntad que tengas. Habrán personas que digan, no, yo no quisiera, que esperamos cambien de opinión, ¿verdad? Y bueno, tampoco es así como que todos los que dejan este plano puedan donar. No todos son candidatos a ser donadores de órganos. Eso también es una realidad. Es importante también eso. Tiene que estar la gente consciente que nosotros cuando alguien se acerca para decir yo quiero donar un órgano o recibir información de donación, le aclaramos, vamos a hacer una serie de estudios donde consideramos si usted es apto o tiene las condiciones necesarias para donar un órgano sin que se afecte usted mismo también. Por ejemplo, en la donación en vida. Claro, porque también se puede, ¿verdad? Eso, perdón que lo interrumpa, doctor. Es que no solamente es obtener órganos de un paciente fallecido, porque también se puede donar en vida. En vida también, así es. Entonces, eso también, nosotros tenemos ese principio ético de que a la persona que nos va a dar un órgano también no se le afecte su vida posterior, que sea un paciente sano, que se compromete a hacer todavía un hábito de vida más sano para cuidar su economía, o sea, su organismo, sin que se afecte más por haber dado un órgano. En el caso de los riñones tenemos dos, podemos donar uno, nos ha tocado muchos casos de madre que le dona al hijo, el hijo que le dona a la madre, pero que la persona que dona no se quede con alguna afección grave o tenga algún problema de riesgo a corto o mediano plazo, ¿no? Porque estamos hablando de años, ¿no? Entonces, por salvar una vida podemos perjudicar a otra. No, también tenemos esa cuestión, esa vigilancia ética muy cuidadosa. Y hacemos estudios, estudios. Inclusive nos ha tocado que hacemos una procuración de un órgano, o sea, procuración en un paciente con muerte encefálica y también por alguna infección. Ya no podemos obtener órganos, o con una sospecha de alguna neoplasia, algún cáncer que este paciente tenga, ya no puede donar también. Claro, porque a veces las condiciones para procurar se dan, pero resulta que pues ya cuando empiezan el protocolo, supongo, van viendo que pues hay alguna enfermedad previa en este paciente y ya no nos permite obtener un órgano sano para donación. Entonces sí, también eso hemos tenido y obviamente es un esfuerzo. No, la verdad que se les aplaude y se agradece también esta parte de la información, ¿no? Ahorita obviamente, como lo menciona en este espacio, pero también obviamente ustedes cómo lo hacen con el profesionalismo, de acercarse también a las familias, a darles toda esta información. La verdad que sí, es un trabajo sumamente complejo, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo, es cambiar un poquito la cultura de la sociedad, de nosotros como personas y pues no les estamos metiendo la idea, pero es investigar. Yo siento que es tener la información, investigar, saber un poco más a detalle para que ya si así se llega a presentar la situación, ustedes sepan
qué decisión tomar, ¿no? Así es, claro. Muchísimas gracias. No, a ustedes sobre todo por la invitación y les invitamos a que acudan al Hospital General de Especialidades. Tenemos una coordinación de donación que también podemos darle información para la inscripción, para darle su tarjeta, para que se inscriban como potenciales donadoras y comunicar esta decisión a su familia. Eso también nos ayudaría mucho. Les agradezco mucho este espacio para difundir esta cultura. Gracias. No, al contrario, usted, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias y buen día. Igualmente, buenos días, Silvia, buenos días. Bien.